Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca del psicoanálisis, teoría desarrollada por Sigmund Freud. Las integrantes de este grupo somos Marjorie Calderón, Carolina Florido, Amanda Heredia y quienes habla, Alejandra Rosillo. La sociedad en el siglo XX se encuentra inmersa en medio del desarrollo de una teoría moderna, en una serie de cambios ideológicos y políticos, lo cual lleva al ser humano a enfrentar crisis de relaciones humanas como de personalidad, ¿no? Llega un momento en el que el ser humano se encuentra inmerso en una convulsión social. Todas esas experiencias se desarrollan de forma distinta, ¿no? Constituyen el conocimiento sistematizado al cual Freud va a denominar psicoanálisis. Freud más adelante nos menciona que la necesidad del ser humano es de carácter económico. El ser humano necesita trabajar. Cuando realiza esto va a tener que reprimir ciertas tendencias al placer. Llega un grado en el que su represión va a ser denominada heroica. Sin embargo, de forma inconsciente, está buscando un placer a largo plazo. ¿No? El ser humano es capaz de sobrellevar esta represión mientras ésta le otorgue ciertas ventajas. Cuando ésta deja de otorgarle ventajas, va a sufrir una enfermedad a la cual denomina neurosis. La neurosis se va a ver implicada en nuestra creatividad y es una de las causas de la infelicidad. Una manera de sublimar los deseos o tendencia al placer es realizando acciones de bienestar social. Freud se encarga de estudiar las consecuencias que tienen las relaciones humanas con nuestra vida psíquica, ¿no? Nos dice que somos lo que somos debido a toda la represión que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra formación. Se nos menciona que un rasgo distintivo del ser humano es que al nacer, nacemos siendo dependientes de nuestros padres, ¿no? Freud nos va a mencionar diversas etapas, ¿no? La primera etapa que nos menciona va a ser la etapa oral. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita alimentarse y para alimentarse va a activar la primera zona erógena, que es la boca, ¿no? Zona que más adelante se va desarrollando cuando el niño se chupa el dedo y cuando es adulto, cuando se besa con su pareja. Otra de las etapas que Freud nos menciona es la etapa anal, que es la represión y expulsión de los excrementos. El niño siente placer al realizar esta acción. Pero donde Freud se va a centrar es en la etapa fálica. ¿Por qué? Porque es donde se va a centrar el líbido y se van a activar las zonas genitales, ¿no? Los niños empiezan a conocerse y se dan cuenta que sus genitales son distintos. La niña se tiene que conformar con el clítoris mientras que el niño tiene el pene. Posteriormente, el niño va a desarrollar el complejo de Edipo-Rey, ¿no? El niño y la niña desarrollan este complejo. Sin embargo, la niña va a orientar este deseo a su padre, mientras que el niño lo va a mantener con su madre. El niño se limita a tener estos deseos debido a que siente una amenaza de su padre cuando encuentra que son diferentes los genitales de la niña con el niño. Ve a la niña como un ser castrado. Por lo tanto, deja o se limita a ya no tener estos deseos al ver a su madre, ¿no? Sufre un trauma por la castración que tienen las niñas. La niña, sin embargo, encuentra que es un límite su madre entre su papá y ella. Por lo tanto, se proyecta a que cuando tenga una familia va a poder realizar esta actividad o estos deseos que quiere cumplir. Vamos a decir entonces que Freud, más allá de darnos la definición y explicar este concepto y estos complejos, va a querer que nosotros reconozcamos la importancia de desarrollar estos procesos desde muy pequeños para lograr convertirnos en los hombres y en las mujeres que vamos a ser en un futuro. Entonces, luego de que el niño pase por estos procesos y pase por el complejo edipal, va a darse cuenta ya lo correcto de lo incorrecto basándose en las normas de la moralidad. El niño va a aceptar que tiene que posponer y que tiene que reprimir estos deseos que tenía. Y va a ser más consciente de su rol en lo sexual, en el ámbito familiar, en el ámbito social y todo lo que vaya desarrollando poco a poco a lo largo de su vida. Freud, sin embargo, nos va a decir que el inconsciente nunca va a desaparecer. El inconsciente es lo alejado de la realidad, de lo lógico, de la negación, y simplemente se va a basar en los deseos, en los instintos y en la búsqueda de placer que nosotros tengamos. Es aquí donde entra a tallar las principales fuentes en donde podemos conocer nuestro inconsciente. Freud nos dice que los sueños nos permiten conocer el funcionamiento del inconsciente
y que estas interpretaciones simbólicas van a reflejar mucho lo que nosotros tengamos, nuestro pensamiento, nuestras sensaciones, nuestras emociones, que hayamos vivido ya sea en experiencias de nuestras vidas anteriormente o en lo que estemos viviendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, cada imagen va a tener una traducción y es aquí donde Jacobson nos dice que va a haber una relación entre metáfora, es la condensación de significado, y la metonimia, que es encontrarle una traducción a este significado. Mientras que Jens Lacan nos va a decir que la significación verbal de nuestros deseos, de nuestro inconsciente, de nuestras intenciones, va a reflejarse en nuestros sueños como una significación visual, que solamente nosotros vamos a conocer. Pero esto no es la única fuente. Los deslices al hablar, que no tienen nada que ver con el contexto, con la situación en la que nos estamos desarrollando, también va a reflejar mucho lo que tenemos guardado en nuestro inconsciente. A esto le vamos a llamar parapraxis. Nuestros recuerdos, nuestras bromas y nuestros chistes también van a ser una interpretación de lo que tengamos en nuestro inconsciente. Freud nos dice que la inconsciente muchas veces nos trae conflictos mentales, como la neurosis, que se ve reflejada en los sueños, los miedos, las fobias, las perturbaciones psicológicas. Aquí existe, el paciente va a estar muy angustiado, muy ansioso, puesto que su ego, su yo, su conciencia, va a estar en una lucha constante con su inconsciente, ¿no? Tratando de reprimir todos estos deseos. Y la paranoia es un estado ilusorio de delirios en el que el paciente no va a reconocer la realidad. Y es aquí donde podemos clasificar a los esquizofrénicos. Y la psicosis es una fase más fuerte, puesto que el ego ya va a ser incapaz de reprimir con totalidad el inconsciente. Y es aquí donde clasificamos a los psicópatas, a violadores, asesinos, que simplemente actúan por instinto y por búsqueda de su placer. Es por eso que Freud nos dice que tenemos que ver el psicoanálisis como un método para curar estos conflictos mentales. Como primer paso, el analista tiene que conocer de raíz los problemas que aquejan al paciente, y este tiene que transferirle los conflictos, sus sensaciones, sus emociones, para que el psicoanalista pueda reconocer lo que ha ido reprimiendo y pueda darle a entender al paciente que su consciente tiene que ser más fuerte que su inconsciente, para que por último ya se liberen estos conflictos poco a poco, ¿no? Por eso Freud nos dice, el ego está donde antes estaba el id, es decir, el id es nuestro inconsciente que tenemos que reprimir, y el ego, nuestro consciente, tiene que estar por encima de este. Bien, yo les voy a hablar acerca de las críticas del freudianismo. Aquí se basa, quien se centra en esto son las feministas, ya que en su obra trata de minimizar a la mujer. Otra caracterización es que a su obra se le considera como una perversión sexual, a la par que se le considera a Freud como pansexualista, ya que toda su obra gira en torno al sexo, a la sexualidad. Bien, el pensamiento que tiene Freud, ¿no? Dicen que tiene un pensamiento individualista, ya que lo que él plasma en su obra es lo que él ha pasado, ¿no? Y también otra crítica es que se le da que como una niña va a querer quedar embarazada de su padre, ¿no? Es algo como que no tiene sentido. Sin embargo, creo lo que de verdad quiere dar a conocer es cómo que somos lo que somos gracias a las interrelaciones de otros cuerpos que hemos tenido durante nuestra infancia. Les voy a hablar sobre Jacques Lacan. Él reescribe la teoría de Freud, ¿no? A él menciona sobre la etapa imaginaria, donde hay una distorsión del yo. También menciona la etapa del espejo, donde es el reflejo que se produce a través de nuestro propio cuerpo, ¿no? El que vemos a través del espejo. Esa identificación va a generar una serie de sensaciones, de reacciones, que nos va a demostrar una relación con el exterior, ¿no? Dándonos así una idea de nuestro yo, ¿no? Eso también va a generar que construir nuestro ego, ¿no? Bien, en la etapa predipal, como le llama Freud, o imaginaria, como le da la mención Lacan, aquí se hace mención de que hay dos cuerpos, el del niño y el de la madre, ¿no? Pero el tercer cuerpo que se va aquí a aumentar va a ser el del padre. Él va a hacer que el niño eh, reprima su deseo sexual hacia su madre, inconscientemente, claro, va a reprimir cuando aparece la imagen del padre, ¿no?
Lacan lo menciona como que al padre como la ley, ya que esto quiere decir de que con esto el niño va a saber diferenciar, va a tener una diferencia sexual, ¿no? A esto Lacan lo va a mencionar que es el falo, ¿no? Entonces, a través de esta etapa, Lacan lo quiere, lo quiere unir con el lenguaje, adoptando la idea de Saussure, ¿no? Saussure nos dice entre el significado y el significante. El significante es el concepto y el significado es la imagen que nos damos de ese concepto. Entonces, eso es lo que pasa con la etapa del espejo. El niño, el significante es lo que el niño se está viendo y el significado es lo que, la idea que el niño se va a dar de esa imagen que está observando, de su yo. Luego de pasar por el complejo de Edipo, el niño va a entrar en una dinámica del deseo, donde va a encontrar cierta satisfacción, pero esta va a ser temporal, dado que al renunciar al deseo por la madre, o sea, convertirse en el falo, se va a dar cuenta que ningún significante jamás se satisface plenamente en un significado o objeto. Eso quiere decir que la dinámica o la lógica de la dinámica del deseo en el inconsciente va a estar regido por la falta. Y eso es lo que va a llevar a la cadena de significantes, como bien menciona Lacan. También se va a llegar a la conclusión de que entrar en el lenguaje significa convertirse en presa del deseo y dejar apartado o de lado lo que Lacan llama real. Lacan, como vimos al hablar de Freud, va a decir que el inconsciente está estructurado como el lenguaje, es decir, el deseo obedece la lógica que toma del estructuralismo lingüístico de Saussure, donde la distinción entre lengua y habla para Lacan va a significar la distinción entre inconsciente y el ego. Del mismo modo, el lenguaje está compuesto por significantes. Como vemos en los sueños, el objeto va a encerrar muchos significados, algunos contradictorios, y que puede mostrar huellas de los significantes que lo rodean. Para Lacan, el lenguaje no va a ser aquella habla del cual el ego está consciente, sino la lengua susuriana, o sea, la estructura del inconsciente, cuya dinámica es la relación diferencial de significantes entre sí. Además, Lacan y Freud se van a centrar en el lenguaje del inconsciente, donde a veces el ego sensor va a bajar la guardia y se va a deslizar. Y es lo que vemos nosotros en los sueños, los deslices, las equivocaciones e incluso en los silencios. Y es aquí donde se está hablando el lenguaje del deseo, o en palabras de Lacan, los símbolos del síntoma. Entonces se va a decir que el sujeto nunca va a poder expresar una verdad, el sujeto nunca va a poder expresar una verdad de forma pura y sin mediadores. Luego vamos a encontrar una división del yo. El primer yo va a ser el tópico designado por mi frase, y el segundo es quien pronuncia la frase. En un proceso de habla y de escritura, estos van a encontrar una unidad pero imaginaria. A pesar de esto, el sujeto que habla o escribe nunca puede representarse completamente a sí mismo en lo que dice. Aquí vamos a encontrar una relación con la literatura, donde las obras literarias van a atraer al lector no por su proceso de elaboración, sino por lo que se dice, o sea, por el trabajo final. Acá vamos a encontrar también en la relación donde la vida del ego humano se va a beneficiar reprimiendo el proceso de su elaboración. Volviendo a las obras literarias, estas van a utilizar estos recursos para invitar al lector a reflexionar sobre los contenidos. O sea, no dejarse llevar por la perspectiva del autor, sino tener la suya propia. De esta manera concluimos con las exposiciones sobre psicoanálisis. Gracias.